Saben, la semana pasada la hermana Evelyn dio un interesante mensaje sobre interceder por las generaciones. Y ciertamente tenemos que hacerlo. Tenemos que interceder. Pero para interceder, ¿cómo lo hacemos? A través de la oración. Y me he venido dando cuenta por infinitas conversaciones que he tenido con muchos hermanos cristianos, que gran parte, tristemente, gran parte de hermanos cristianos les cuesta buscar a Dios en la oración. Cuesta. ¿Y por qué les cuesta? Se les dificulta tener un hábito de la oración. Y en el camino nos vamos a dar cuenta porque es incluso nosotros nos identificamos que nos cuesta orar, que qué difícil se nos hace orar, que hasta a veces programamos para orar y nos pasa cualquier cosa, como dice el pastor, vino tío tigre, vino tío conejo y nos pasa miles de cosas para no hacerlo en el tiempo, en el momento que hemos previsto. Otros no es que no les cuesta, sino que no les gusta. Y entonces les piden, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay una persona que les pide, ay, ora por mí, por favor, porque a ti sí te escucha Dios, porque tú estás más cerca de Dios. ¿No les ha pasado eso? Pero es porque a las personas no les gusta orar. Se les dificulta. O porque creen que como vamos a la iglesia, entonces estamos más cerca de Dios que otro que probablemente no asista tan seguido a la iglesia. Se pueden creer esa falacia, ¿no? Y por otra parte, están otros que se consideran totalmente seguros que las únicas oraciones correctas, que las únicas oraciones que Dios escucha son las de ellos. ¿No han conocido personas así que solo mi oración la escucha a Dios, la tuya dudo que la escuche? Y por último, están los que vienen orando como creen o como han entendido que deben orar. O bien porque alguien se les enseñó o se les explicó y así lo han concebido. Pero bueno, en medio de todo esto, lo que sí es verdad es que hay muchísimas ideas e interpretaciones de cómo orar. Hay muchas doctrinas que nos llevan de un lado para otro, donde algunas pues nos generan dudas y otras se cimentan. Están muy allá. Y otras se cimentan en una interpretación o en una enseñanza que pudiese no llegar a ser la correcta. Y la mayoría se enfocan en un conocimiento creyendo que ese conocimiento es la absoluta verdad. Sin embargo, es mi deber decirles que siempre, ante la duda, sepan que siempre, 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 la única verdad está en la Biblia. Está allí. Allí está nuestro fundamento y allí debemos nosotros recurrir cuando nosotros necesitamos aprender. Porque a veces escuchamos tantas doctrinas y tantas interpretaciones que a veces se salen de la verdad y debemos de tener cuidado. Para eso, usted puede escuchar algo, pero vaya y lo confirma con la Biblia. Y bueno, entendiendo todo esto, hoy quiero hablarles de un tema que he titulado ¿Estoy orando verdaderamente? ¿Te has hecho esa pregunta? Y me gustó el inicio hoy del hermano Cheo, cuando decía que muchos se preguntan, ¿será que mi oración la está escuchando Dios o me dejó en visto? ¿No? Y entonces puede ser, ¿será que me dejó en visto o me bloqueó? ¿O puso el avioncito para que nunca le llegaran mis oraciones? Y entonces la pregunta es, ¿será que estoy orando verdaderamente? ¿Será que estoy enfocando mi oración de la manera correcta? Y bueno, creo que esto es lo que debemos comenzar a aprender, porque a veces decimos, no, bueno, es hablar con Dios, habla con Dios y ya, y ciertamente es hablar con Dios. Y cuando estamos bebecitos, así como cuando nacemos y empezamos a balbucear, mamá y papá
entienden clarito lo que los bebés dicen. Pero viene un extraño y dice, ¿qué digo? ¿Cierto? Pero en la medida que los bebecitos van creciendo, así medio se les entienden, ¿qué hace papá y mamá? Corrigen. No, señor, ahora tienes que hablar así. No se dice agua, se dice agua. ¿Les ha pasado? Yo lo viví con mi hijo. No se dice arro, se dice carro. Ahí, suba la lengua, repita. Así mismo Dios quiere con nosotros. Cuando nosotros estamos bebecitos, el Señor nos va a atender, por supuesto, porque Él es misericordioso. Y Él no nos ve como unos extraños. Pero en la medida que vamos creciendo no podemos seguirnos comportando como niños. Cuando yo era niño, hacía cosas de niño. Pero ahora que soy grande, debo ocuparme de las cosas que deben ser grandes. Y estoy segura que en este momento el Señor nos está diciendo, mire muchachos, mire congregación Buenas Nuevas de Guacara, ustedes ya no son niños. Y yo quiero enseñarles a que oren como deben orar, porque si no, los voy a seguir atendiendo como unos bebés. Y díganme ustedes, no tengo jóvenes por aquí, si hay algún joven que le gusta que la atiendan con un bebé y vaya y les cojan la ropa, le hablen como el bebé y le sigan dando teterito. ¿Te gusta, Adrián? ¿Sí te gusta? Me hizo quedar mal. Me hizo quedar mal. Yonder dice allá, a mí no me gusta. ¿A quién le amarga el dulce? Pero realmente no nos gusta porque estoy segura que cuando, si Lali le mandara de Chile unos pañales, Adrián se sentiría ofendido y le diría, mamá, ¿qué pasa? ¿Sí me explico? Lo mismo ocurre acá. Entonces, a veces puede ser que no estamos recibiendo las cosas que no recibimos, no es porque no está respondiendo. Él responde así como nosotros, no, quiero que hables bien. Entonces el Señor quiere que le hablemos bien, porque estamos en diferentes niveles y creo que la mayoría de los que estamos en esta congregación hoy estamos en otro nivel, en un nivel en donde cada año nos va llevando a mayores niveles. Por tanto, me parece que esta pregunta, ¿estoy orando verdaderamente?, es bien interesante y es algo que todos nos deberíamos hacer. Todos deberíamos evaluarnos y decir, ¿será que estoy orando verdaderamente? ¿Será que estoy orando conforme a lo que Dios quiere que yo ore y como Él quiere que yo ore? Para ello, lo primero que nosotros debemos de tener claro es, ¿a quién le estoy orando? ¿Usted sabe a quién le está orando? ¿Sí sabe a quién le está orando? Por supuesto que deberíamos estar de orándole a Dios. Lo importante es que lo tengamos claro y seguro. Es enfocarnos cuando estamos con Él a orarle a Él. Que creo que esa es la parte más difícil. Comienzo a orar y me acuerdo que dejé las caraotas prendidas. Comienzo a orar y aunque tengo anotado en la lista lo que quiero orar, me acuerdo de cualquier cosita por más insignificante que sea. Entonces, ¿será que le estoy orando a Dios? Esas preguntas me las he hecho. Les estoy comentando, estoy pensando en voz alta, pudiese decir, lo que a mí me ha pasado. Pero tenemos que trabajar en enfocarnos que le debemos orar es a Dios. ¿Y por qué? Porque resulta que desde la creación, ¿qué es lo que ha querido Dios con nosotros? Vivir eternamente con el hombre. Vivir eternamente contigo, vivir eternamente con cada uno de los que está aquí. Y por tanto, la oración es un medio para conversar con Dios. Es el medio que Dios ha permitido, ¿para qué? Para relacionarnos con Él. Ahora bien, ¿cómo entonces orar para hacerlo de la manera correcta? Porque estoy segura que ya ustedes están pensando, bueno, yo sé que la oración es un medio, también sé que empiezo a orar y me distraigo pensando en cualquier cosa que ni siquiera está en mis puntos de oración.
A veces tengo en mis puntos de oración orar por el trabajo y comienzo a acordarme de algo que dejé de estudiar o que no le hice la llamada a alguien o que debí haberle dicho esto a fulano o nada más me pasa a mí. Entonces, ¿cómo orar? Y cómo orarle a este Dios vivo, a este Dios verdadero. En Isaías, capítulo 58, versículo 9, dice lo siguiente. Entonces, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Amén. Wow. Cuando pude comprender que Dios me va a oír, porque dice, y te oirá y él dirá, aquí estoy. Que él te va a oír. Y te va a decir, aquí estoy. ¿Es cuando? Cuando comience a orar, a hablar con él, a clamarle, a dirigirme a él, pero no esté tanto allá afuera de la iglesia, ¿verdad? Allá como nosotros decimos el mundo. Pero tampoco esté aquí dentro de la iglesia, ni en el trabajo, ni en las cosas de la familia, ni con los amigos, oprimiendo a las personas, maltratándolas, haciéndolas sentir rechazadas, vilipendiándolas, hablando mal de ellas, tirándoles puntas, burlándome de las personas, haciéndolas sentir chiquitas, inferiores, o hablando a espaldas. No las esté amenazando, no las esté chantajeando. Pero además, ¿y cuándo? No hable con Dios pidiéndole, pensando o diciéndole cosas de vanidad. No, Señor, mire, el último Corolla que salió, ese es el que yo necesito, Señor, provéamelo. Y ya les voy a decir por qué. Porque no es que Dios no quiere esas cosas para nosotras, es conforme a lo que esté en nuestro corazón. O Naguará, mira lo que salió, fulano de tal, ya se compró el último iPhone, que cuesta yo no sé cuántos miles de dólares, Señor, ayúdame a obtenerlo. Cuando todas estas cositas que les he comentado no estén, es que Él te va a decir, aquí estoy, te estoy escuchando. ¡Wow! Cuando comprendí esto, mis acciones comenzaron a cambiar. Y no es que soy la mujer perfecta, para nada. Pero sé que Dios está trabajando conmigo en eso. Tenemos que pedírselo. Porque en nuestra humanidad lo más fácil es que si me caes mal, no te miro, te maltrato, te lanzo una punta. Si alguien me parece que me puede estar pisando los talones, veo cómo lo sacudo. Si alguien está ocupando un espacio que es el que yo anhelo, veo cómo lo malpongo, cómo le paso por encima. Eso es, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar con vanidad. Y somos cristianos, ¿no? Yo no estoy hablando de la gente de allá afuera, la que se montó en un carrito, está yendo ahorita a votar y jamás ha ido a una iglesia, ni ha hecho su oración de fe, ni nada. Estoy hablando de acá, de nosotros. Entonces, evaluarnos en qué estamos haciendo. Porque resulta que tenemos que comprender que debemos obedecer a Dios y debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y allí enfocarnos a pedir conforme a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, para nuestras reales necesidades, no a lo superfluo, sino a lo verdadero, a lo real. Y vamos a seguir viendo, se los voy a ir mostrando. Es por eso que vemos en Marcos, capítulo 1, verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué interesante, ¿no? Jesús oraba en las mañanas. ¿Cuántos son aquí discípulos de Cristo? ¿Cuántos?
Si la Biblia nos dice que Jesús lo hacía es porque nosotros debemos imitarlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que debemos orar muy de mañana. No a las 11:30 de la mañana, ¿no? Muy de mañana. Tenemos que levantarnos temprano y orar en las mañanas, al amanecer. ¿Cuándo oras? ¿En qué momento oras? ¿Cuándo te acuerdas? Ay, me paré, voy para el trabajo, tal. Cuando llega al trabajo, ¡ah! No oré a Dios, Señor, no oré. Así pasa. O bueno, ay, no, Señor, a mí no me da chance en la mañana, lloro contigo en la noche. ¿Tú entiendes? Como Dios es bueno, misericordioso, amoroso, piadoso. ¡Ah! ¿O será que oras nada más cuando estás en problemas? Que a veces nos acordamos de cuando estamos en problemas. O bueno, cuando estamos de ánimo, cuando no estoy de ánimo, solamente cuando estoy contento y no cuando estoy en circunstancias. O por un interés en particular. Necesito esto y es que ahora sí me acuerdo y voy a orar. Y hasta me apasiono orando. Y después que recibo lo que necesito, me vuelvo a olvidar. Me vuelvo, como uno dice, a enfriar. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Jesús se levantaba muy de mañana y oraba. Y resulta que además lo confirmamos en Salmos, capítulo 5, verso 3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. La palabra no dice, oh Señor, algunas veces cuando me paraba temprano, oirás mi voz. Oh Señor, como no me trasnoché, hoy sí me voy a parar temprano. Oh Señor, como hoy estoy alegre o porque hoy voy a buscar una cita de trabajo, me voy a parar temprano y voy a orar. ¿No, verdad? Simplemente dice, de mañana oirás mi voz. Y me encanta, dice, de mañana me presentaré. Así es. Por tanto, mira, la Biblia no dice las cosas, es para que nosotros estemos informados. Allí todo lo que dice es porque es importante y relevante para nuestras vidas. Lo que no es importante, sepa que no está en la Biblia. Así de sencillo es. ¿No está en la Biblia? Entonces no es importante. Está en la Biblia, debo atenderlo. Y debo ocuparme de ello. Así funciona. Y resulta que entonces podemos entender que es importante orar todas las mañanas. Y no importa si usted ora el resto del día, excelente. Pero es importante orar todas las mañanas porque es agradecerle a Dios por un nuevo día. Es, como dice la palabra, presentarnos. O sea, me estoy despertando, levantando de ese sueño. Cuando tenemos el sueño, es algo así como que estamos como muertos. No sentimos, ¿verdad? Un proceso en donde desconocemos qué está pasando con nosotros. Por tanto, es un milagro de vida volvernos a despertar. O sea, al despertarnos en la mañana, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos delante de Él. Aquí estoy, Señor, agradeciéndote por este nuevo amanecer. Eso lo podemos hacer si usted está claro y está consciente de que efectivamente es Él quien gobierna y toma el control de su vida. Entonces, si usted está claro, usted está consciente, usted lo quiere así, que Él sea el gobernador de su vida, que Él tome el control de su vida, entonces usted en las mañanas lo primero que hace es presentarse delante de Él y entregarle a Él el control de su vida, el control de su día. Que Él le pide a Él que le dé la dirección sobre lo que debe hacer o sobre lo que cada uno de nosotros debemos hacer en este día que comienza. Ahora bien, entendemos que antes de orar, entonces, debo evaluar cómo han sido mis acciones. Porque si vemos, dice, si quitares
de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces debo meditar, debo reflexionar cómo están mis acciones, ¿sí? Y evaluar, ¿he oprimido a alguien? ¿Le he hecho daño a alguien? Es internalizar, hacer esa evaluación, ese examen de conciencia que decimos que hacemos. Hacer. ¿Será que he maltratado a alguien? ¿He vilipendiado a alguien? ¿He hecho cosas por mera vanidad? Si lo hemos hecho, es importante pedir perdón. Pero arrepentirnos, ¿no? Porque una cosa es pedir perdón, como siempre dice mi mamá, de la boca para afuera. Y otra cosa es que me arrepiento y para arrepentirme es que yo voy por acá, me estoy dando cuenta que estoy haciendo la cosa errada y ¿qué hago cuando me arrepiento? Doy un giro y comienzo a caminar la otra senda, la senda correcta. No es que, bueno, me arrepentí y al ratico me encuentro con la misma persona que vilipendié, maltraté, rechacé y le hago lo mismo. Entonces no me arrepentí, porque el arrepentimiento genuino debe tener un cambio genuino de conducta. Aunque me provoque, ya como estoy arrepentido, me sostengo, me retengo de hacer lo que estaba haciendo errado. Ok. Entonces, pedimos perdón, nos arrepentimos genuinamente y ahora entonces le agregamos que debo hacerlo, puedo hacerlo durante todo el día, pero debo iniciar haciéndolo en las mañanas, al levantarme. Como dice el pastor, sin tomar café, ¿verdad? Y repito, y esto no significa que el Señor nos está diciendo que le oremos cada vez que lo necesitemos. Usted podemos orar, usted puede durar todo el día orando si usted quiere. Y cada instante, cada momento. Yo aprovecho cada momento, cada espacio para hacerlo. Pero arranque en la mañana. Entregándole, presentándose delante de Él en la mañana. Eso es de extrema importancia para nuestro Señor. Si no fuera importante, ay, no nos lo dijeran. No nos lo dijeran. Así de sencillo. Porque la palabra pudo haber dicho que Jesús fue y oró. Pero dice que era muy. Y si nos hace la connotación, es para que nosotros, que somos sus discípulos, le imitemos, sigamos su ejemplo. Y bueno, y probablemente algunos pueden decir, ok, está bien, hay que pararse ahora temprano, hacerlo en la mañana, pero ¿para qué orar? ¿Para qué hacerlo? Y es importante saber que el orar tiene muchísimas bendiciones. No sé si ustedes lo sabían, porque no solo es tener una conversación con Dios, que es súper importante, ¿no? Porque solo pensar tener el privilegio de hablar con quien creó los cielos y la tierra, cualquiera no lo tiene. ¿O usted conoce que todo el mundo tiene este privilegio? Es un privilegio. Y debemos aprovecharlo, porque es demasiado maravilloso. O sea, quiero que, es importante que se den cuenta que nosotros conocer de Dios, poder acercarnos a Él, poder incluso tener el honor de presentarnos delante de Él y hablarle, es un privilegio que no todos en el mundo lo tienen. ¿Por qué desperdiciarlo? ¿Por qué no aprovecharlo al máximo? ¿Por qué considerarlo como tan común y tan cotidiano como hablar con cualquier otra persona? Pero saben, además de las bendiciones que puede traer la oración, además de ese privilegio, resulta que la oración es para recibir consuelo, fortaleza, así como para no caer en tentación. Y eso los invito para que lo veamos en Lucas capítulo 22, versículos del 43 al 46.
Estaba Jesús ya en la antesala para la crucifixión. Y resulta que la palabra dice que y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Así que debemos orar intensamente. Nuestras oraciones no deben ser vanas repeticiones, palabras sin importancia. Si tienen al presidente o al rey de un país, al que a ustedes más les llame la atención, y se les presenta ante ustedes y le dice, quiero escucharte. ¿Qué me quisieras pedir para ver si te lo puedo conceder? ¿Cómo le hablarías? ¿Cómo te dirigirías a él? Y estoy segura que inicialmente hasta una reverencia le harías, porque lo consideras una persona importante. Y le dirías, oh, señor presidente, qué honor tengo de estar con usted, oh, ciudadano rey. Y evaluarías incluso las palabras correctas para dirigirse a esa persona. Pero resulta que es una persona. Entonces, ¿cómo nos estamos dirigiendo a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo nos estamos acercando a Él? ¿Cómo nosotros le estamos incluso pidiendo? ¿Saben? En la oración, Dios incluso envía a los ángeles, como dice aquí en Lucas 22 del 43 al 46, que los ángeles, ¿verdad? Vinieron a fortalecer a Jesús. Pero resulta que no solo lo hace con Jesús, porque la palabra dice que los ángeles son servidores nuestros. Por tanto, cuando nosotros estamos en agonía, tristes, Dios envía a los ángeles para ayudarnos, para consolarnos. Y como nosotros, cuando decidimos orar verdaderamente, tomamos la decisión de rendir nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento a Dios, entonces Él, como dice la palabra, nos ayuda a no caer en tentación. Para nosotros caer en tentación es muy fácil, demasiado fácil, porque estamos en este mundo. Y por nosotros corre la naturaleza pecaminosa. En nuestras fuerzas es complicado hacerlo. Pero si nosotros rendimos nuestra voluntad a Él, Él nos va a ayudar a no caer en tentación. Por tanto, si oramos, nos relacionamos con Él, Él nos va a ayudar a no caer. Pero si no oramos es muy fácil. Facilito, por más que usted lea y lea y lea y lea, o venga todos los domingos y vengan los miércoles y venga todas las actividades, si no hay oración, no hay relación. Si usted con su esposa, con los que están casados, no se comunica todos los días, no hay relación. Y entonces, si no hay relación, no hay comunicación, la relación se pierde. Y es muy fácil que alguno de los dos caiga, muy fácil. Igual ocurre padres e hijos. Es muy fácil caer cuando no nos comunicamos, porque no nos relacionamos y no nos estamos entendiendo de lo que usted quiere y lo que yo quiero. Y como no nos entendemos, no nos cuidamos. Y tenemos entonces que quitarnos ese chip. Sí, bueno, pero Dios lo sabe todo. Pero si usted no le busca, porque la palabra dice que le busquemos. La palabra dice que le pidamos. La palabra dice que nos acerquemos a Él. Y Dios no es mentiroso. En medio de nuestra oración, nosotros debemos enfocarnos entonces para pedir de acuerdo a la palabra.
importantísimo que pidamos de acuerdo a la palabra. Por eso es que Santiago, capítulo 4, versículos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el mayor problema que la mayoría de nosotros tenemos es que no sabemos lo que queremos. Si nosotros supiéramos lo que queremos, estuviéramos claramente enfocados. Y entonces resulta que ahora, en este mundo que nos han metido las redes sociales, que son una bendición si las sabemos utilizar, pero son una maldición para muchas cosas, nos hemos dejado influenciar por todo lo que dicen las redes, por lo que dicen los influencers, por lo que dicen los artistas que podemos admirar. Y ellos nos hacen creer que necesitamos algunas cosas cuando lo que verdaderamente nosotros necesitamos es que el Dios vivo habite en nosotros. Es que su palabra sea guardada aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Que para que de una u otra manera, al guardar la palabra en mente y corazón, nuestras acciones entonces van a ser en consonancia con la palabra. Y así pueda ser un imitador de Cristo. Nosotros, muchas personas nos han dicho en la calle, ¿y eso qué es cristiano? Pero resulta es porque lo estamos diciendo de boca. ¿Se acuerdan donde dice Isaías que mi pueblo me alaba con mi boca, pero su corazón está lejos de mí? Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero si la palabra de Dios para ser cristiano, creemos en Cristo. Y para creer en Cristo debo creer y guardar su palabra. Y si no estoy creyendo y guardando su palabra, por más cristiano que diga que sea, no estoy actuando en consonancia con la palabra. No lo estoy. Porque la única forma que pueda ser transformado es cuando guarda en mente y corazón la palabra. ¿Por qué? Porque resulta que leer la palabra y no atesorarla, no guardarla, no va a hacer nada en mí. Porque cuando usted va en el camino y hace algo malo, como no tiene la palabra guardada, ¿quién le va a recordar algo? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas aquellas cosas. ¿Cuáles son aquellas cosas? No recuerda todo lo que está escrito en la palabra. Pero ¿cómo te va a recordar algo que usted no ha guardado? Porque él te lo puede estar diciendo, pero si usted no lo guardó, no te lo va a recordar. Porque tu mente humana no tiene cómo recordarlo. ¿Sí me están siguiendo? Por tanto, debemos guardar en mente y corazón la palabra, porque es la única manera, la única, que realmente nosotros podamos tener una vida transformada. En la medida que se va guardando, cada vez que algo errado, ups, no era por aquí, ups, lo hice mal, perdón, corrijo, no repito, porque la palabra está tallada y me va recordando, y ahí es cuando cambio. Venir domingos, repito, y no guardar, no cambio. Por eso a veces dice, pero fulano tiene 100 años en la iglesia y sigue siendo el mismo, porque no ha guardado en mente y corazón. Simplemente ha sido un visitante dentro de la iglesia, se ha comportado como decía la hermana Mariela, simplemente sigue siendo un niñito, un hijito, niñito. Que los niñitos obviamente no pueden guardar todo porque están comenzando a crecer. Entonces es importante que nosotros evaluemos nuestras vidas. ¿Seguimos siendo niñitos? ¿Seguimos haciendo las cosas a espaldas de lo que se debe hacer verdaderamente? ¿Estoy de verdad guardando la palabra en mente y corazón? Porque tampoco es decir, sí, el versículo tal dice esto en capítulo. La guardé y la apliqué, porque allí es donde la palabra hace vida en mí. Hacer hacedores la palabra es cuando la palabra hace vida en mí. Allí es donde viene la verdadera transformación. Allí es donde la estoy haciendo como Dios quiere que haga y traspase hasta los tuétanos. Por eso es que la palabra es como una espada de dos filos que atraviesa, ¿verdad? Hasta los tuétanos. Allí es donde ocurre la verdadera transformación. Entonces, dice Santiago que nosotros nos las pasamos codiciando. Y es verdad. ¿Cuánto decimos, ay, yo quiero ser como fulano, ay, yo quiero cantar como pensar? Y entonces, como no lo logramos, metemos zancadillas, hablamos mal, damos codazos, malponemos, inventamos cuentos.
pasamos por encima, cambiamos planes. Y matar no es nada más asesinar. Nosotros incluso con hacerle algo a alguien que viene recién a esta iglesia y hasta le torcemos los ojos, ya le estamos matando el espíritu, lo estamos corriendo y no le estamos dejando que él reciba lo que tiene que recibir. Entonces debemos de ser cuidadosos con eso. Y por eso es que a veces incluso, como dice, combatís y lucháis, uy, pero llevo una vida de lucha, pero no tienes lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedí. Y probablemente están diciendo, pero es que yo pido y pido y pido, pero ¿será que estás pidiendo lo que de verdad debes de pedir? El Salmo 141, versículo 2, su primera parte, dice, me encanta, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Qué hermoso. ¿Cómo se produce el incienso? ¿Alguien sabe cómo se produce el incienso? Con fuego ahí. Y el contenido, si tú le colocas incienso, ¿verdad? Y le colocas el fuego, el incienso solo no te va a producir. Usted compra el incienso y no lo quema, no huele. Entonces, cuando usted le echa el fuego, él produce el olor y entonces produce el humo. Ahora les pregunto, ¿cómo es ese incienso para que mi oración suba? Como dice allí. Como de olor fragante, ajá. Síganme aquí. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 al 4 nos dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Y entonces, ¿cómo ser partícipes para que mi oración suba y entonces esté orando verdaderamente? ¿Cómo? Creo que estamos pensando, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que mi oración suba verdaderamente? Y les voy a ir dando unos tips. Dice que le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Y entonces, allí es donde el ángel tomó el incensario y nuestras oraciones suben como humo a la presencia de Dios. Pero vamos a ir verificando si somos nosotros. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que las oraciones de los santos son las que se hacen con su palabra. Nosotros somos santificados a través de la sangre de Cristo. Pero si ustedes recuerdan, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, y el verbo es la palabra, Cristo es la palabra, la sangre de Cristo es la palabra que nos da vida y que nos redime. Por tanto, ¿de qué tenemos que llenarnos? Entonces debemos, para ser santificados, debemos llenarnos de la palabra. Porque su palabra es verdad. Por eso es importantísimo, importantísimo, y no me voy a cansar de decirlo, tallarla en la mente y en el corazón. Y es por ello que en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está toda la respuesta. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Si permanecemos en Él. Ciertamente hicimos la oración de fe, estamos creyendo, confesamos con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor. Y lo creemos y estamos convencidos en eso.
Ahora debemos recibir su palabra, tallarla en nuestra mente y corazón. Al tallar la palabra en nuestra mente y corazón, nos vamos a permanecer allí, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y entonces tenemos que aferrarnos a esa vid. Pero para estar aferrados en esa vid, tenemos que tener la misma savia. Y la savia es la palabra. Si usted no tiene la savia, ¿cómo se pega? O vámonos a otra forma. Dios, Jesús y Dios están en el cielo. Nosotros estamos aquí en la tierra. La conexión de Wi-Fi para que nuestra oración llegue es la palabra. Si usted no tiene la palabra, o la tiene ahí de a poquito, por eso es que cada ratico se le cae la conexión, cada ratico se le cae la conexión. ¿Me siguen? Porque la conexión real, la que empata ese cable virtual, espiritual, entre Dios y nosotros, es la palabra. Y entonces, si permanecemos en Él, que es en su palabra, pedid todo lo que queréis y será hecho. Por eso, tenemos que comprender que la palabra más la oración representa el humo de las oraciones. Voy para que me lo puedan comprender. Dijimos que para que haya el humo del incienso necesitamos fuego e incienso. Ahora véanlo así. El fuego es la palabra. Y es fuego. Así lo dice la Biblia. Y la oración es el incienso. Cuando unimos palabra más oración, cuando unimos fuego más incienso, ¿qué se produce? El humo, el olor fragante, que es el humo de las oraciones ¿de quiénes? De los santos que suben delante de la presencia de Dios. ¿Comprendemos eso? Ahora bien, no podemos dejar de tener presente para nada, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Solo Él. El único que media entre nosotros. Nosotros trabajamos, como decía la semana pasada mi hermana Evelyn, intercedemos por las generaciones, intercedemos por las familias, intercedemos por el país. Pero todo lo tenemos que hacer a través de este mediador. Pero para hacerlo, como ya sabemos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, entonces, como Jesús es la palabra, Él se mueve e intercede conforme a la palabra. ¿Cómo vamos a ir hacia Él? A través de la palabra. Solamente a través de la palabra. Por tanto, yo hoy quiero concluir con lo siguiente. Para que estemos orando verdaderamente es importantísimo. Y creo que se los he venido diciendo este año, pero muchas veces por algo será. Que Dios está diciéndonos, los tiempos cada vez se acortan. Estamos al final de los tiempos. Pero nosotros tenemos que estar claros y apercibidos. Tenemos que estarlo. Si no tenemos la palabra, cualquier cosa que pase nos puede confundir y podemos volcar nuestra mirada a otro lado y hasta ya hemos perdido todo lo que hemos hecho. Tenemos que ser como las vírgenes prudentes y estar atentos, esperando ese novio que pronto vendrá. Y es por eso que he venido siendo insistente, y no es solo para ustedes, porque también es para mí, en guardar. O sea, he podido comprender que tenemos que guardar en mente y corazón la palabra, porque es la naturaleza, poder comprender quién es Dios, cómo es Él, qué es lo que quiere. Cuando viene, está hallando la palabra en mente y corazón, para que además nadie nos engañe. Porque si no tallamos la palabra en mente y corazón, usted escucha cualquier mensaje, cualquier prédica en cualquier lugar, que pueda ser una tergiversación completa de la palabra, y como usted no la sabe, usted la va a aceptar, usted la va a recibir, y usted se puede equivocar.
Y Dios no quiere eso para nosotros. Por eso Él nos ha dejado la Biblia. Y además, en primera de Pedro 2:20, creo, si mi memoria no falla, dice que incluso que no deben haber interpretaciones privadas. Y lo que nosotros escuchamos son muchas interpretaciones. Pero este es el tiempo en que ya hay un despertar y debemos de tener cuidado y estar alerta. Y comenzar a comprender que si de verdad estoy siguiendo a Jesús, y Jesús es la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida, entonces debo dedicarme a tallar la palabra en mente y en corazón. Ese es nuestro trabajo. Y allí entonces podemos comprender que para orar verdaderamente, debo orar conforme a la palabra. Para que así entonces nuestras oraciones suban ante la presencia de Dios. Pero nuestra oración, además, debe estar enfocada en su reino. Y en Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 33, Él nos los ha dicho. Lo que pasa es que nosotros como que a veces en nuestra humanidad nos cuesta, o porque como no leemos la palabra, pues nos cuesta más comprenderlo. Y dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y cuánto nosotros nos las pasamos afanados. Incluso aquí muchos estamos sentados y pensando qué voy a ir a hacer de comer, no me alcanza para esto, qué voy a hacer para mañana. Los muchachos ya salieron de la escuela, están de vacaciones, que están pensando aquí. Están en cuerpo presente, pero en espíritu ausente. Porque están pensando en miles de cosas, afanados con qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque eso es parte de nuestra humanidad. Pero wow, cuando comienzo a comprender que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¡Oh! Dios mío, yo no soy gentil. Me dolió, me sacudió. Porque nos los está diciendo claro, son ellos los que buscan esas cosas, nosotros no. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces sigue diciendo, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que están pasando por tu mente, que estás allí, que te tiene desenfocado de escuchar lo que Dios te está diciendo hoy, serán añadidas. Serán añadidas. Entonces comenzamos a ver, la cosa empieza a cuadrar. Si yo en la mañana nomás me levanto, me presento delante de Él, estoy buscando primeramente el reino de Dios. Si además de levantarme y presentarme delante de Él, pido perdón y me arrepiento por todas las cosas que he hecho, pues resulta que como me estoy limpiando de todo ese sedimento, de toda esa basura, de las cosas que he hecho daño por mi humanidad y mi naturaleza pecaminosa, entonces estoy buscando el reino de Él. Y entonces me enfoco a pedir conforme a su palabra y el resto, totalmente el resto. No dice allí, algunas de estas cosas os serán añadidas. No, no lo dice. Voy para atrás. ¿Cuáles de estas cosas? ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? Nos dice algunas. Bueno, de repente, conforme el tiempo de oración, en ese mismo porcentaje, Él nos los dará. No. Dice, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta es, ¿estoy buscando su reino? Si nuestra primera acción de la mañana es orar, nuestra última acción del día es orar. Si cada vez que vamos a realizar una acción, ejecutar algo, primero oramos para entregarle a Él y pedirle siempre a Él la dirección, pero además lo hago conforme a su palabra y busco su palabra, leo su palabra y le digo, Señor, tengo sed de ti, tengo hambre de ti, necesito, no he podido por mi edad, por mis ocupaciones, por el tiempo, porque me cuesta retener algo, no he podido guardar en mente y corazón la palabra. Pero le estás diciendo lo que Él quiere de la palabra
Porque estás enfocando en buscar primero el reino. Porque querer que la palabra se talle en tu mente y se talle en su corazón es buscar primero el reino. Pero si dice, ni siquiera le menciona eso, no le menciona absolutamente nada. Ay, Señor, mire, Naguará, no tengo para el mercado, no tengo para esto, no tengo para esto. Bueno, sabemos que tú nos provees todo, Señor. Pero no lo estás enfocando conforme a lo que. Señor, sé que tú vistes a los lirios del campo de una manera hermosa. Mira cómo haces con los pajaritos que tan hermosos y engalanados se ponen. Yo me rindo ante ti para que tú hagas lo mismo conmigo, Señor. Creo y confío que tú lo vas a hacer. Y mientras, Señor, ayúdame a guardar la palabra. Muéstrame cómo debo aprenderla. Muéstrame lo que tú quieres que yo haga para seguir en tu reino, para que cada día caminar más en tu reino, porque quiero vivir eternamente junto a ti. Eso es lo que dice la palabra. Entonces estás enfocando la oración conforme a la palabra y lo demás será añadido. Lo demás Él lo va a venir añadiendo. Así que nosotros debemos darle prioridad a lo que tenemos que darle prioridad. No sé si usted hoy ha entendido a qué le debes dar prioridad. Y cuando lo haces, sepa que vas a comenzar a tener verdaderamente un corazón rendido, un corazón humilde, un corazón sensible a su palabra. Y todas las demás cosas que realmente necesitemos, estemos necesitando o vamos a necesitar, sepan que nos será añadida. Y como lo recibiremos de Él, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios bueno, podremos disfrutar de sus añadiduras mientras le continuamos buscando y le tenemos a Él primero. Así como lo dice en Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39, que dice, Jesús dijo, y creo que este año también lo vengo diciendo mucho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en consonancia. Vas delante de Él primero en las mañanas porque le estás amando con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Lo consideras a Él la prioridad. Pero además vas arrepentido si sabes que has hecho algo errado. Pero que de ahí en adelante comenzar a no hacer algo errado contra tu prójimo porque debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que es buscar primero el reino de Dios, pero enfocándonos en quién es Él, en quién es Dios, en guardar en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, en orar conforme a la palabra y siempre, siempre, siempre en la mente y en el corazón tener a Dios primero en todo. Y yo les aseguro que lo demás vendrá por añadidura. No es una casualidad que Jesús nos dejó la oración del Padre Nuestro. No lo es. Es para que nosotros pudiéramos comprender cómo debemos orar. Y en Mateo 6, desde el versículo 9, dice, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si usted no lee la palabra, usted no sabe que Dios está en los cielos y que Él es soberano y que Él es rey. Y entonces le va a costar reconocerlo y santificarle. Venga tu reino. ¿Cómo va a venir su reino a un lugar donde no está su palabra? Si Él habita en medio de la palabra. Porque Él es la palabra. Él es el verbo. Entonces, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para que Él haga su voluntad en el cielo, así también en la tierra,
debemos de conocer la palabra. Cuando estuvo el tabernáculo, ¿cómo hizo Moisés el tabernáculo? Porque a Moisés se le ocurrió. No, ¿verdad? El tabernáculo se hizo porque resulta que Dios le mostró cómo es allá en el cielo. Y para que él pudiera venir y habitar en la tierra, tenía que hacerlo como estaba allá en el cielo. ¿Sí me siguen? Para que él venga y habite en ti, llénate con la palabra, que es con lo que está lleno el cielo. Y entonces hágase tu voluntad, así como se hace allá en el cielo, aquí, en la tierra, a través de su palabra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es que nos vamos a pedir por lo que necesitamos, pero es enfocado reconociendo quién es Él. ¿Y quién es Él? Conforme a la palabra. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De verdad has perdonado a aquellos que te hacen daño? Porque lo estás condicionando. Señor, ¿me perdonas así como yo perdoné? ¿Sí me estoy dando a entender? Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Es apoyarnos de la palabra. Y si usted le empieza a tallar en mente y corazón, se le va a hacer más fácil orar. Y así va a poder dirigir más fácil la oración para que se una la palabra con la oración y suba como humo ante la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado hoy. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sabido dirigir nuestras oraciones. Hemos de repente sido ligeros, Señor, o no nos hemos ocupado en atender lo que tú quieres para nosotros. Sin embargo, Señor, nosotros hoy nos levantamos reconociendo nuestra falta, pero además arrepentidos te decimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes a partir de este momento en tallar en mente y corazón tu palabra, así como el pacto que tú dices en Hebreos 8:10, para que así tú seas por nosotros Dios y nosotros para ti pueblo, Señor, guardando, Señor, la palabra en la mente y en el corazón. Síguenos enseñando, Señor, para que así nuestras oraciones sean ese incienso que a través de ese fuego que es la palabra pueda subir como un olor fragante ante la presencia tuya, Señor. Anhelamos que tú escuches nuestras oraciones, que tú nos concedas lo que necesitamos. Anhelamos que tú nos ayudes a buscarte y buscar el reino primeramente. En nuestra humanidad se nos dificulta demasiado. Tenemos una gran necesidad de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Padre amado. Y es por eso que nosotros acá hoy arrepentidos y humillados, con un corazón que en este momento está contristado, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos sacies, Señor, sacia esta sed, sacia esta hambre, sigue dirigiéndonos, Señor, síguenos ayudando, porque queremos amarte con el alma, con la mente y con el corazón. Queremos que tú seas el primero en todas nuestras vidas. Queremos presentarnos todas las mañanas delante de ti y mostrarte que tú eres nuestro único y verdadero Dios, Señor. Queremos, Señor, que seas tú siempre el que esté delante y primero de nosotros. Queremos mantener nuestras vidas rendidas ante ti, Padre amado. Y es por ello que nosotros hoy nos rendimos pidiéndote que nos ayudes, reconociendo nuestra falta, reconociendo, Señor, nuestra debilidad, reconociendo incluso nuestra ignorancia para no buscarte y para no pedirte como te debemos pedir. Ayúdanos, Señor, trasvasa nuestras vasijas, quita toda contaminación, todo sedimento, todo lo que está allí, que nosotros nos hemos contaminado por el mundo en donde nosotros andamos, Señor. Pero ayúdanos para que a través de la palabra, Señor, sea eso trasvasado y seamos nosotros vasijas de honras y útiles en tus manos, que te podamos glorificar y que te podamos honrar en todo momento. Y así nosotros podamos a partir de hoy
orarte a ti verdaderamente, Señor. Queremos ser esos santos que sus oraciones suben ante tu presencia, Padre amado. Hemos orado, Señor, con un corazón totalmente agradecido por tu amor y por tu bondad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.